hemos visto, va a estimular más bien los depósitos de calcio a nivel del hueso, va a reducir la absorción renal de calcio y también va a reducir la absorción intestinal del mismo, para disminuir los niveles de calcio sérico, ¿no? Y por último, el factor de crecimiento fibroblástico 23, que se secreta a nivel de o se forma a nivel de los osteocitos, osteoblastos de los óseos, ¿no? Del hueso. Va a tener también acción fosfatúrica, principalmente como ustedes pueden ver, ¿no? Va a aumentar la excreción urinaria de fósforo, va a disminuir la producción de vitamina D activa y de recordar que esta molécula tiene un rol importante en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, ¿no? De tal manera que esto también se ve afectada su producción en la enfermedad renal crónica. Y acá nosotros podemos ver cómo es su acción a nivel del túbulo contorneo proximal, ya sea por aumento de la paratormona, por aumento de la vitamina D3 activa o por aumento de fósforo, se va a formar, sintetizar este FG23 que al unirse a su receptor cloto de las células del túbulo contorneo proximal, va a inhibir o de alguna manera no se van a expresar los canales que permiten la absorción de fósforo y por lo tanto van a eliminarse a nivel de la luz tubular, ¿no? Por eso es que tiene esa acción fosfatúrica. Y como mencionamos, también el F23 interviene disminuyendo la producción de la vitamina D3 activa, ya que va a inhibir la acción de la enzima que permite la conversión a la vitamina D activa, ¿no? Entonces, de estas formas actúa el FG23. Respecto a los trastornos propios del calcio, recordar que el calcio viene a ser el cation más abundante del organismo. El 99% del calcio corporal va a estar formando parte de los huesos y el 1% se va a localizar en la sangre, en los fluidos extracelulares y los tejidos blandos. De este 1%, la distribución se va a dar de esta manera. El 40% va a ser unido a proteínas, por las cuales no van a estar filtradas por el riñón, siendo la albúmina la principal proteína en la que van a estar unidas el calcio. El 10% va a estar unido a diferentes aniones, tipo citrato, fosfato, bicarbonato, y el 50% restante va a ser el calcio de forma libre o ionizada o la forma biológicamente activa, ¿no? Es aquella que va a ser filtrada por el riñón y se va a permitir hacer las acciones metabólicas que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, esto es el calcio que nosotros dosamos, ¿no? A nivel sérico cuando hacemos nuestros análisis de calcio sérico o bien también el calcio ionizado en el AGA, ¿no? Recordar que el pH va a intervenir de alguna manera también en los niveles de calcio. Nosotros cuando tenemos acá la proteína albúmina que está unida al calcio, al tener nosotros más iones protones, estos van a ser desplazados, ¿no? Van a desplazar el calcio albúmina y por lo tanto van a aumentar su adhesión a este. De tal manera que, como ustedes pueden ver, la acidosis va a aumentar el calcio ionizado, ¿no? Ya que el calcio se va a desprender de la albúmina. Y a la inversa, en la alcalemia va a suceder lo contrario, ¿no? La alcalosis más bien va a disminuir el calcio ionizado. Por eso es que cuando nosotros tenemos estos trastornos de ácido-base, también tenemos que hacer una corrección del calcio iónico. Y la corrección lo pueden ver a nivel de la fórmula que está acá abajo. El calcio iónico es igual al calcio medido por todo este producto de 1 menos 0.53 por 7.4 menos el pH medido, ¿no? Es una fórmula que también tienen que recordar para cuando hagan sus correcciones del calcio con el pH. Respecto a la homeostasis del calcio, nosotros más o menos ingerimos en la dieta 1 gramo más o menos al día de calcio, y de estos, el 70% de la dieta se va a excretar se va a excretar por vía de gastrointestinal en las heces, y el 30% de la dieta pues se va a dar ya a nivel, se va a compartir tanto a nivel sanguíneo, como dijimos, permitiendo formar el 99% de encontrándose a nivel óseo, ¿no? Y a nivel renal, pues también tenemos, ya hemos mencionado, por las diferentes hormonas que hemos mencionado, ¿no? Se va a dar una reabsorción o excreción urinaria de este mismo, que es menos del 2% del calcio filtrado.
El valor normal viene a ser de 8,5 a 10,5 del calcio sérico, o si fuese el calcio iónico de 1,15 a 1,3 milimol por litro. En cuanto a la hipercalcemia, recordemos que se define como un calcio sérico más de 10,5 o un calcio iónico más de 1,3 equivalentes por litro. Y como ustedes pueden ver en la tabla de abajo, se puede clasificar en leve, moderada, severa o grave por los niveles de calcio, ¿no? Siendo pues más de 14 miligramos por litro la hipercalcemia grave, que total lleva pues a parada cardíaca y coma del paciente. Las causas del por qué hay hipercalcemia son variadas, pero entre las principales vienen a ser dadas por el cuadro de, ya está mediado por paratormona, ya sea por adenomas paratiroideos, por hiperplasia paratiroidea o por carcinomas no paratiroideos. Esta viene a ser la principal causa, ya sea a nivel general, la población en general. A nivel hospitalario, la principal causa viene a ser no mediada por la paratormona, es decir, por hipercalcemias tumorales, aquellos cánceres que secretan péptidos parecidos a la paratormona o una secreción ectópica de la misma, como el cáncer de pulmón, o cáncer también de células escamosas de cabeza y cuello o esófago, entre otras, ¿no? También tenemos otras causas ya menos frecuentes, como por ejemplo fármacos, intoxicación por vitamina D. También tenemos las enfermedades granulomatosas, tipo sarcoidosis o tuberculosis, o otras también inmunitarias como la enfermedad de Wegner. Endocrinopatías, también tenemos el hiperparatiroidismo, la insuficiencia adrenal, y ya menos frecuentes lo que es este síndrome de leche alcalino, la nutrición parenteral también, o en la fase de recuperación de la injuria renal aguda, cuando también podemos encontrar hipercalcemia. En cuanto a la clínica de la hipercalcemia, va a depender del grado de la hipercalcemia y la rapidez con que ésta se produce. Y como ustedes pueden ver, la clínica es muy específica, ¿no? Tenemos síntomas como, por ejemplo, polidipsia, poliuria, también se puede formar cálculos renales, podemos también que el tejido del parénquima renal comienza a calcificar, de lo que se conoce como nefrocalcinosis, o también acidosis tubulares renales. A nivel gastrointestinal podemos tener pacientes con náuseas, con vómitos, con anorexia, estreñimiento, que es lo que muchas veces presentan los pacientes con hipercalcemia, o hipomotilidad intestinal, ¿no? También debilidad muscular, dolores óseos, a nivel neurológico confusión, fatiga, y a nivel cardiovascular lo que se conoce como el acortamiento del intervalo QT. Cuando nosotros tenemos un paciente con hipercalcemia, tenemos que hacer la corrección, ya hemos visto cómo hacemos la corrección del calcio con la albúmina, y preguntarnos si hay algún fármaco que esté generando la hipercalcemia. Si no fuese así, entonces medimos la paratormona. Si esta está disminuida, quiere decir que no está mediada por paratormona y puede ser mediada por un péptido parecido a la paratormona en caso de los tumores que mencionábamos, por la 1,25 hidroxivitamina D, como la granulomatosis, como enfermedades granulomatosas o los linfomas, o por el aumento de la 25 hidroxivitamina D, que es por la misma intoxicación de la vitamina D, ¿no? Y otras causas menos frecuentes, hormonales, enfermedad tiroidea, feocromocitoma, lo que mencionábamos, o también acidosis tubulares, y si en caso la paratormona está normal o elevada, hacemos el dosaje de calcio en orina. Si este calcio en orina está aumentado, podemos suponer que hay un hiperparatiroidismo primario, y si está disminuido, pues una causa más rara es la hipercalcemia hipocalciúrica. En cuanto al tratamiento, va a depender de la gravedad y la sintomatología. Lo primero que tenemos que hacer son las medidas generales, suspender cualquier fármaco o agente que esté predisponiendo a la hipercalcemia. La hidratación es bastante importante, con suero salino podemos dar a esta frecuencia de 200 a 500 mililitros por hora, dependiendo de la situación cardiovascular y renal. Eso quiere decir que los pacientes con falla cardíaca o con enfermedad renal crónica, que no manejen pues mucha volemia porque se pueden congestionar rápidamente, aquí tenemos que disminuirle el volumen de hidratación, ¿no? Los diuréticos, obviamente esto se da previa hidratación, al paciente primero es la hidratación como mencionamos, y si esto persiste, pues podemos añadir los diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, ¿no? La furosemida. Monitorizando siempre los niveles de calcio, de creatinina y también del potasio y del magnesio,
y evitar la inmovilidad, porque también mencionamos que esto también es otro factor para la hipercalcemia. A la par de estas medidas generales que se instauran como primera opción, tenemos los inhibidores de la resorción ósea, ¿no? Aquellos como los bifosfonatos. Y los inhibidores de la absorción intestinal de calcio, como los corticoides, ¿no? Esos son, en general, viene a decir el orden, ¿no? El orden del tratamiento vendría a ser este. Ya por último, si no hay respuesta a ninguna de las medidas que hemos hecho, pues queda la hemodiálisis, ¿no? En casos de hipercalcemia refractarias también está indicado este tipo de terapia. Y siempre pues tratando de encontrar la enfermedad que esté causando la hipercalcemia para tratarla. En cuanto a la hipocalcemia, se define como un calcio iónico menos de 8.5 miligramos por decilitro o un calcio iónico menos de 1.15 miligramos por litro. Y también, como ustedes pueden ver, los niveles, hay una clasificación leve, moderada, grave, dependiendo también de los niveles tanto de calcio ionizado o como de calcio total, ¿no? Las causas también son variadas, pero sobre todo acá podemos encontrar, pues, ya sea que hay disminución de la secreción de paratormona, y en estos casos puede haber, por ejemplo, que haya una destrucción de la glándula por radiación o por infiltración por neoplasias también, o por también cirugías, ¿no? Se retira una paratiroidectomía, también genera este tipo de patología. Tenemos también por ya sea por una paratormona elevada, en el caso, por ejemplo, de la hiperparatiroidismo secundario, en respuesta a la hipocalcemia, y esto lo característico hemos venido hablando, creo, en la práctica, la enfermedad renal, ¿no? También tenemos otras causas como resistencia a la vitamina D o resistencia a la acción de la paratormona, que sea en el caso de hipomagnesemia, y por pérdidas de calcio de la circulación, ya sea por metástasis, superhepatitis aguda o una lisis tumoral. En cuanto a fármacos, también podemos tener acá, serían los fármacos que se usan para la hipercalcemia, lo que hemos visto, los inhibidores de resorción ósea como los bifosfonatos, los calcimiméticos, por ejemplo, también los calcet, la furosemida, que también se usa para el tema de lo que dijimos de la hipercalcemia, también genera hipocalcemia, y los corticoides también, ¿no? La clínica también va a depender de la severidad y la rapidez con la que se produzca. Como ustedes pueden ver, es una clínica muy variada. Podemos tener a nivel nervioso central convulsiones, psicosis, demencia, a nivel muscular lo característico, pues las parestesias, espasmo carpopedal y los signos de Chebustek y de Trousseau, ¿no? Que no son específicos de la hipocalcemia, pero sí nos ayudan eh, a hacer unidad clínica, ¿no? Cuando tenemos niveles bajos de calcio. Signo de Chebustek viene a ser la contracción ipsilateral del músculo facial al golpear el nervio facial delante de la oreja. Y el signo de Trousseau viene a ser la formación en la que se produce el espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito por encima de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces mantenemos esto insuflado y se va a producir este espasmo del carpo. Asimismo, tenemos también otras alteraciones a nivel de la piel, como por ejemplo eczemas, alopecias, psoriasis, y a nivel cardiovascular el alargamiento del QT, ¿no? Entonces recordemos que en hipercalcemia más bien hay un acortamiento del QT y acá en la hipocalcemia hay un alargamiento del QT. En cuanto al algoritmo diagnóstico de hipocalcemia, igual hacemos el dosaje sérico o iónico de calcio y dosamos la paratormona, ¿no? Si esta está disminuida, dosamos lo que es el magnesio, está disminuido, entonces pues, podemos decir que hay estos por diuréticos, como también fármacos, o fotericin B, o alcoholismo. Si es normal, podemos pensar en un hipoparatiroidismo postquirúrgico, una recesión de las paratiroides, o por radiación. Y si más bien está elevado, el magnesio, probablemente hay un tratamiento ahí con sulfato de magnesio que se utiliza en la inflamación, por ejemplo, ¿no? Pero si la paratormona está, nosotros usamos fósforo. Si este está disminuido, podemos pensar en un déficit de vitamina D o raquitismo. Y si está normal o elevado, más bien podemos pensar en una insuficiencia renal, ¿no? O también acidosis tubular o un aporte exógeno del mismo. Pero esto ya son causas un poquito más raras, ¿no? En cuanto al tratamiento, va a depender también de la gravedad y la presencia de ausencia de síntomas.
Si hay acidosis metabólica, primero hay que corregir el calcio y luego el pH, porque si nosotros damos bicarbonato en una acidosis metabólica, esto va a formar sales y pueden precipitar. Entonces, primero hay que corregir el calcio. Si hay alteraciones de magnesio, también primero tenemos que corregir el magnesio, porque si no, no vamos a tener respuesta también a la hipocalcemia. Y si tenemos hiperfosfatemia, tenemos que corregir también primero el fósforo. Y obviamente siempre buscando la enfermedad de base que esté causando la hipocalcemia. Entonces tenemos un tratamiento agudo y un tratamiento crónico de la hipocalcemia. Si es agudo, tenemos que dar ampollas endovenosas de gluconato de calcio. Acá les muestro la preparación, más o menos cómo se da, y estar monitorizando el calcio cada 4 o 6 horas, ¿no? Recordar que no administramos el gluconato de calcio con bicarbonato o fosfatos porque esto va a producir sales de calcio insolubles que van a precipitar. Y en caso del tratamiento crónico de la hipocalcemia, pues tu tratamiento no es algo que necesitamos tratar urgentemente, por lo cual el tratamiento es vía oral. Podemos dar eh, tabletas, existen carbonatos de calcio, ¿no? Suplementos de calcio, de acuerdo, ¿no? Que se va ajustando de acuerdo a la función de la respuesta, de los dosajes que se hagan al paciente, o también suplementos orales de vitamina D con calcitriol y monitorizando el calcio sérico y la orina 24 horas también. Acá les muestro la tabla con los diferentes compuestos de calcio que existen. Podemos tener gluconatos de calcio, que les mencionaba el 10%, que es lo más usado, o vía oral carbonato de calcio, y a nivel de preparados de vitamina D, el calcitriol o el pericalcitol. Bien, en cuanto a los trastornos del fósforo, este viene a ser el anión más abundante del espacio intracelular. El 85%, al igual que el calcio, está formando el hueso, y el 15% restante se va a encontrar en sangre, fluido extracelular y tejidos blandos. Entonces acá ustedes pueden ver el 85% está en forma de fósforo orgánico, formando parte de las fosfoproteínas, de las membranas lipídicas de las células, y el 34% es el fósforo inorgánico, que es el que nos va a interesar porque esto es a nivel lo que vamos a dosar en sangre, ¿no? Este fósforo inorgánico, como ustedes pueden ver, está formado por 90% de diferentes aniones de fosfato, unidos también a cationes, que va a ser la forma difusible y es aquella que nosotros vamos a hacer los dosajes séricos de fósforo. Aquí para que ustedes puedan ver que el fósforo inorgánico viene a ser esta sumatoria tanto del fosfato libre como los fosfatos catiónicos, ¿no? Que es lo que nos permitimos hacer los dosajes séricos. El balance de fósforo, tenemos también acá cómo es a nivel, cómo se comporta, ¿no? A nivel del organismo. Nosotros ingerimos igualmente casi 1 gramo al día. De estos, el 30% de la dieta es excretado a nivel fecal y el 70% de la dieta va a pasar más bien al torrente sanguíneo y se va a distribuir en un 85%, como decíamos, a nivel del hueso, también a nivel muscular y otra parte ya se va a dar el tema de a nivel renal, ¿no? Que va a ser su excreción urinaria en el 10% de la carga filtrada. Y aquí es donde también van a actuar a nivel renal las hormonas que mencionábamos de la paratormona o la vitamina D. En cuanto a la hiperfosfatemia, viene a ser definida como el fósforo sérico más de 4,5 miligramos por decilitro. Y nosotros tenemos que siempre descartar que no sea una hiperfosfatemia espuria o pseudo hiperfosfatemia, o sea, una falsa hiperfosfatemia que se puede dar en casos de hemólisis, hiperlipidemia o hiperbilirubinemia o también tratamiento con altas dosis de anfotericina B que podemos tener en estos casos, ¿no? Y no es nada de ello en el contexto del paciente, entonces las causas también podemos verlas en la tabla, puede ser por una disminución de la excreción de fósforo, y lo más representativo acá viene a ser la enfermedad renal, bueno, la insuficiencia renal aguda o la enfermedad renal crónica. Podemos tener también el hipoparatiroidismo o el pseudohipoparatiroidismo. Y en caso también en causas menos frecuentes, una administración exógena de fósforo, ingesta de fósforo, enemas que contengan fósforo, o también administración intravenosa del mismo. Y la redistribución de fósforo en caso de salida, ¿no? Del fósforo del intra al extra, por ejemplo, cuando hay lisis de células tumorales, rabdomiolisis, ¿no? Estado catabólico, o sea, todo lo que permita destruir la célula y
permite la salida del fósforo al extracelular, ¿no? Hipertermia maligna también. La clínica normalmente es asintomática cuando es hiperfosfatemia leve, pero en caso de hiperfosfatemia aguda severa, pues sí pueden derivar de la clínica de una hipocalcemia, ya que va a estar causada por la formación la formación de sales de fosfato cálcico, ¿no? Ya que al haber bastante fósforo a nivel sérico, estos se van a unir con el calcio y forman estas sales, ¿no? Y de tal manera que el calcio va a disminuir y va a generar la clínica de la hipocalcemia. Lo que decíamos de la debilidad, no tetania, el incremento de la existencia neuromuscular, el signo de Trousseau, Echevostain, lo que mencionaba, ¿no? Y en caso de la hiperfosfatemia ya sostenida por bastante tiempo, una hiperfosfatemia crónica, esto ya cumple un papel importante en lo que es las calcificaciones a nivel de, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica, que comienza a haber calcifilaxis de los tejidos blandos, de las cavidades cardíacas, inclusive de los vasos también arteriales. Entonces, de esta manera el paciente tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces, esto de la hiperfatemia está relacionado con la mortalidad también de los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto produce pues deformaciones, los pacientes tienen fracturas, el hueso se hace muy débil, y bastantes complicaciones que tienden a ser a largo plazo, de tal manera que, como les comento, pues terminan muchas veces en complicaciones óseas fuertes, como le digo, como fracturas, y también aunado a esto a la mortalidad de los pacientes por causas cardíacas, ¿no? En cuanto al algoritmo diagnóstico de la hiperfatemia, ya mencionamos que se hace el diagnóstico con un fosfosérico más de 5 miligramos por decilitro y nosotros nos preguntamos cómo está la función renal, ¿no? Si hay una disminución de la función renal, entonces perfecto es por una enfermedad renal crónica o ya sea por una falla renal aguda. Pero si es normal, medimos la eliminación de fósforo urinario en base al cálculo de reabsorción tubular de fosfato, ¿no? Que ustedes pueden ver en la fórmula de acá. Es fósforo urinario por creatinina sérica entre fósforo sérico por creatinina urinaria, ¿no? Entonces, esta tasa, si está elevada, nosotros sospechamos que hay una disminución de excreción renal del fósforo. Entonces, podemos sospechar aquí en déficit de aparatormona, en hipertiroidismo, por ejemplo, en los bisfosfonatos también. Pero si no está elevada, entonces sospechamos que hay una sobrecarga de fósforo que puede ser exógena o endógena, ¿no? Si es exógena, por suplementos de fósforo, intoxicación por vitamina D, y si es endógena, ya sea por lisis celular, que es lo que mencionamos, o un catabolismo acelerado de las células, ¿no? El tratamiento va a depender también de la instauración, de la presencia o no de insuficiencia renal. Si tenemos una hiperfosfatemia aguda, tenemos que dar una estación de volumen. Si no hay una respuesta, bueno, en caso de hemodiálisis, en caso de que haya una hipercalcemia sintomática, pero si es crónica, utilizamos lo que son los quelantes, la vía oral, ¿no? Quelantes de fósforo, cálcicos como el carbonato de calcio o no cálcicos como el sevelamer. Estos son bastante usados en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y también mencionar que hay que disminuir el aporte de fósforo en la dieta, ¿no? Aquellos alimentos que contengan pues leche, lácteos, queso, guisantes, legumbres, pescado, carne, ¿no? Eso también va unado también a la dieta de la enfermedad renal crónica para disminuir los niveles de fósforo. En cuanto a la hipofosfatemia, este viene a ser definido como un fósforo menos de 3 miligramos por decilitro y los factores de riesgo son los que menciono acá en la tabla. Por ejemplo, pacientes con enfermedades críticas, sépticos, pacientes con anorexia nerviosa, pacientes con bajo aporte, ¿no?, de fósforo, por ejemplo, que muy desnutridos, entonces, o que tengan problemas malabsortivos intestinales que no absorben el fósforo, entonces podemos tener estos casos, ¿no? Y la clasificación también lo podemos ver de acuerdo al nivel de fósforo en leve, moderada y grave. La etiología, tenemos a estos, por ejemplo, que aquellos cuando no se hay una buena absorción intestinal del fósforo, lo que mencionamos todo aquello que tenga problema intestinal el mismo, problemas malabsortivos, diarreas, resección intestinal o alcoholismo, ¿no? Aumento, perdón, aumento de las pérdidas urinarias de fósforo, que podemos tener, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario, también secundario. Eh, Más causas más raras tenemos enfermedades tubulares renales y fármacos, ¿no?
como los diuréticos tipo acetazolamida, entre los más frecuentes. Y paso del espacio intracelular, es decir, el fósforo pasa del extra al intra, y acá más bien vemos otro tipo de patologías, como por ejemplo el síndrome de realimentación, el caso también de tratamiento, el síndrome de hueso hambriento, tras una paratiroidectomía, también el fósforo comienza a entrar, y tratamiento también con insulina, eso causa un poco más, menos frecuente, ¿no? En cuanto a la clínica, es bastante variada, como pueden ver, sobre todo si se suele evidenciar más cuando es un fósforo nivel menos de 1 miligramo por decilitro, o sea, un nivel severo. Y en estos casos podemos tener, por ejemplo, irritabilidad, debilidad, disartria, ¿no? A nivel de músculo esquelético, como mencionábamos, la debilidad, miocardiopatías, o a nivel óseo raquitismo, osteomalacia, o hipoparatiroidismo, y acidosis metabólica también. En cuanto al algoritmo diagnóstico, tenemos un fósforo sérico menos de 2,5. Descartamos que no haya una pseudohipofatemia, ¿no? En caso que haya, por ejemplo, presencia de mieloma o pacientes que están recibiendo manitol, ¿no? O hiperbilirubinemia o leucemia aguda. Entonces descartamos que no haya nada de ello, entonces hacemos el diagnóstico clínico de hipofosfatemia y calculamos el fósforo, la eliminación de fósforo urinario, ¿no? Igual, en base a la tasa de reabsorción tubular de fósforo. Si este es más de 90%, entonces suponemos que hay una ausencia de pérdida renal y esto se debe a una disminución de la absorción intestinal de fósforo, ya sea por problemas malabsortivos, vómitos, quelante de fósforo o desplazamiento del fósforo, como les mencionaba, al espacio intracelular. Y si esta tasa más bien está disminuida, entonces suponemos que hay una pérdida renal de fósforo. Y acá tenemos patologías ya tubulares, ¿no? Acidosis tubulares, que ya son causas más raras. El tratamiento viene a ser dado por la gravedad también de la sintomatología. Si es leve moderada, podemos darnos un tiempo de tratarlos por vía oral con suplementos de fósforo vía oral, pero si es una sintomatología severa o tiene niveles muy bajos de fósforo, tenemos que tratarlo con fósforo endovenoso, ¿no? Y aquí en el cuadrito ustedes pueden ver las presentaciones que existen, ya sea de vía oral y de ampollas intravenosas de fósforo, ¿no? Fosfato monosódico o fosfato dipotásico. No es la intención que ustedes se memoricen las dosis, sino que para que vean que el manejo va a depender, como les digo, del nivel y de la sintomatología del paciente, ¿no? Y recordar que el fósforo no hay que administrarlo con calcio porque ya hemos dicho que esto forma sales insolubles que precipitan. Bien, eso con respecto al tema de calcio y fósforo. Voy a, perdón, voy a compartir ahora la pantalla del otro tema de ácido base, un momento. Entonces, esto es un tema un poquito más larguito, por eso hemos corrido un poco para que puedan entender. A ver. Bien, bien. Entonces, el otro tema que sí me interesa también que aprendan es el desequilibrio ácido-base, ¿no? Este es un tema bastante interesante, muy bonito que van a ver en la práctica diaria, sobre todo ahora que están rotando en piso, los que estén ahí en el servicio de nefrología, siempre traten de ver los hagas para que puedan hacer las prácticas, los cálculos de las diferentes fórmulas y poder diagnosticar qué trastorno ácido-base tiene cada paciente, haciendo su correlación clínica con la enfermedad que esté cursando, ¿no? Con la patogénesis que esté teniendo en ese momento ese paciente. Bien, recordar primero que el equilibrio ácido-base, más que todo, consiste en mantener estable la concentración de protones. Como ven acá en la tabla, ya hemos visto los diferentes niveles de los electrolitos en el cuerpo, ¿no? Sodio de 140 mil equivalentes por litro, bicarbonato 24 mil equivalentes por litro, el potasio también lo hemos visto, y miren cómo está el protón, ¿no? El protón está bien, bien, bien disminuido, ¿no? Prácticamente viene a ser 40 nanomol eh, por litro en el espacio extracelular, pero a nivel del intracelular más bien está más aumentado, 100 nanomol por litro.
Esto nos permite a nosotros, pues, estas concentraciones de protones va a ser fundamental para todos los procesos enzimáticos que hay en el cuerpo, ya que esto va, ya que los protones se unen, ¿no? Con gran avidez a diferentes proteínas y aumentando así su carga positiva y cambiando su estructura terciaria de las proteínas y por ende también su funcionalidad. Recordemos que el agua se puede disociar en dos iones, ion protón y ion hidroxilo, y aquí ustedes pueden ver cómo también se llaman el ion protón, ion hidrógeno, hidrogenión, y el ion hidroxilo, ion oxidrilo, anión hidróxido, ¿no? Y estos iones tienen que estar en un equilibrio. La concentración de los protones por la concentración de los hidrogeniones tienen que más o menos ser 1 por 10 a la menos 14. Es un constante el producto iónico. Y ambos concentraciones, tanto del protón como el hidrogenión, tienen que mantenerse también iguales. 1 por 10 a la menos 7 cada uno. Si hay un aumento de protones en el medio, estamos hablando de un medio ácido. Si hay un aumento de iones hidróxido en el medio, estamos hablando de un medio alcalino. Y como ustedes ven, la concentración de protones es tan pequeñita, ¿no? Estamos hablando, como les digo, de 40 nanomol por litro. Entonces, se creó de alguna manera una forma de cómo poder nosotros calcular la acidez en el cuerpo, ¿no? Entonces, de esta manera salió lo que se conoce como el pH, que viene a ser el logaritmo negativo de la concentración del hidrógeno, para que nosotros ya no manejemos unas cantidades muy pequeñas, sino algo más fácil de nosotros manejar. Y esto, por ejemplo, si nosotros sacamos el menor logaritmo de la concentración de hidrógeno, más o menos nos va a salir 7.4, ¿no? Menos logaritmo de lo que hemos visto, ¿no? Del 0.0000000398, que es lo que vemos acá, en la tablita. Entonces, esto es lo que vamos a tener como pH, ¿no? El rango es 735 a 745. Y si nosotros lo comparamos con los diferentes compartimientos de los líquidos corporales, acá tenemos pues en la sangre arterial, el pH está en 7.4, en la sangre venosa es un poquito más ácida, en 7.35, igual que en el líquido intersticial. No hablamos pues del líquido gástrico, del nivel gástrico, porque eso está sumamente más ácido, ¿no? Ahora, la regulación del equilibrio ácido-base, como bien mencionábamos, van a ver estas sustancias ácido y base, ¿no? Sustancia ácida significa sustancia capaz de donar un protón y la sustancia básica capaz de aceptar un protón. En el cuerpo tenemos diferentes ácidos y bases. eh, lo más frecuente vienen a ser los ácidos débiles, ¿no? Y las bases débiles como el bicarbonato y los ácidos débiles como el ácido carbónico. Y bueno, tenemos también ácidos fuertes como el cloruro de hidrógeno y la base fuerte es como el ion hidróxido. Ahora, los ácidos pueden ser ácidos volátiles, tenemos ácidos fijos o los ácidos orgánicos, ¿no? Los ácidos volátiles vienen dados o provienen de la glucosa, el metabolismo de glucosa y ácidos grasos, que van a estar manejados a través de los pulmones en forma de CO2. Los ácidos fijos también provienen del metabolismo de aminoácidos, que van a estar manejados por los riñones. Y las bases van a provenir de lo que son los aminoácidos aniónicos tipo glutamato, aspartato, y también de la oxidación al consumo de aniones orgánicos que van a producir bicarbonato. Entonces, eh, a nivel eh, general, nosotros mantenemos esta concentración de protones, tanto en el líquido extracelular, en estos niveles, gracias a sistemas reguladores, ¿no? Tenemos tres sistemas reguladores importantes: el buffer de líquidos corporales, la regulación respiratoria y la regulación renal. En caso del buffer de los líquidos corporales, estos se van a unir de una manera reversible al protón, es decir, que ellos se van a unir y también van a desprender, ¿no? Van a captar y desprender protones. Y tenemos acá tanto los buffers intracelulares como los extracelulares. El principal buffer intracelular vienen a ser los fosfatos. También encontramos acá las proteínas y la hemoglobina. Y el principal buffer extracelular viene a ser acá el bicarbonato. A continuación vamos a ver cada uno de estos. En el sistema reguladores decíamos que teníamos los buffers, los líquidos corporales. Esta es la respuesta inmediata, ¿no? En minutos se activa para nosotros hacer la compensación del medio interno. Dijimos que a nivel de intracelular encontramos los fosfatos, ¿no? Y a nivel extracelular el bicarbonato. Entonces pueden ver acá cómo los fosfatos se pueden unir al bicarbonato, a los iones protones y formar pues estos ácidos fosfóricos
y en caso del bicarbonato también al unirse con protones forman el ácido carbónico. En cuanto al siguiente buffer, que es la regulación respiratoria, esta ya va a tener una respuesta un poquito más prolongada, también de minutos a horas, y más que todo se va a dar el transporte de CO2 de diferentes formas, ¿no? Como carboximoglobina, como bicarbonato, como vamos a ver acá, por ejemplo. En el momento que nosotros inhalamos oxígeno, esta va a pasar, ¿no? De los pulmones al glóbulo rojo, y cuando llega al glóbulo rojo, al eritrocito, este oxígeno va a ser captado por la hemoglobina que está unida con el protón, de tal manera que se va a formar la oximoglobina y el protón más bien va a salir, ¿no? Y este protón se va a unir con el bicarbonato, va a formar el ácido carbónico, y a nivel de la anhidrasa carbónica, gracias a esta enzima, se va a disociar en agua y CO2. Este CO2 va a salir a través de las células y a nivel pulmonar va a ser exhalado, ¿no? Entonces, más o menos esta es la secuencia que ocurre a nivel pulmonar. Igualmente, el CO2, que viene tanto de la adenasa carbónica al desdoblar el ácido carbónico, también tenemos a la hemoglobina que está con el CO2, lo que se conoce como carboximoglobina. Esta carboximoglobina también va a disociarse, y de tal manera que también el CO2 de esta carboximoglobina también se va a eliminar por vía respiratoria. Recordemos que la concentración de CO2 va a estar inversamente proporcional a la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor ventilación, a hiperventilación, el CO2 va a disminuir. Y ya más bien, si nosotros tenemos hipoventilación, más bien el CO2 va a aumentar. Y eso es importante cuando veamos los trastornos respiratorios de alcalosis o acidosis respiratoria. En cuanto al sistema regulador del regulador renal, esta ya viene a ser el último buffer, en una respuesta tardía, que se va a dar en horas o en días, pero es la más potente. Que vamos a ver acá, reabsorción del bicarbonato filtrado, para evitar perder bases a nivel del túbulo contrario proximal. Vamos a regenerar el nuevo bicarbonato, excretando protones, que va a compensar el consumido en forma de acidez titulable, fundamentalmente fosfatos y amonio, eh, y la eliminación del bicarbonato generado en exceso y de los aniones orgánicos no metabolizables. Ahorita vamos a mencionar cada uno de ellos para que se puedan entender. En cuanto a la reabsorción de bicarbonato filtrado, nosotros tenemos acá que más o menos al día, bueno, al glomérulo le llega a 4.320 miliequivalentes, por ejemplo, ¿no? De bicarbonato, donde dijimos que la gran mayoría, el 85%, se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal. Pero cuando está en el túbulo contorneo proximal, este bicarbonato, ¿cómo se reabsorben? ¿Cómo reabsorben estos de acá, estos 85%? Como ustedes pueden ver, acá nosotros tenemos esta bomba de sodio protón, de tal manera que el protón se elimina, ¿no? Y trata de compensar, o mejor dicho, se une el bicarbonato para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, y el CO2 ingresa a la célula, se une con el agua dentro de la célula, gracias a la dinasa carbónica se forma el ácido carbónico y se desdobla el bicarbonato y protón. Y este bicarbonato se absorbe. O sea, en teoría, por cada bicarbonato que se reabsorbe, ¿no? A nivel renal, estamos secretando un protón, ¿no? Para que más o menos puedan entender cómo el bicarbonato que llega a la luz tubular se puede reabsorber, pero para esto se necesita secretar un protón. ¿Y cuántos protones más o menos, o cuánto es la cantidad de protones que se pueden liberar gracias a esta bomba? 4.400 miliequivalentes por día, ¿no? Es decir, podrían compensar todo el bicarbonato que se está prácticamente filtrando, ¿no? Por la luz tubular. El otro punto viene a ser la regeneración que mencionamos, regeneración nuevo bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Acá más o menos ustedes también viendo la luz tubular, las células tubulares. Nosotros al tener, acá tenemos, por ejemplo, fosfatos, ¿no? Que se unen con este bicarbonato para ser excretados. Ahora, este protón,
¿cómo viene? El CO2 igualmente viene acá a la célula tubular, se une con el agua, forma el ácido carbónico, se desdobla en bicarbonato y protón, el bicarbonato se reabsorbe y este protón se va a unir con el fosfato, de tal manera que esto va a permitir su eliminación. Entonces, por cada fosfato excretado, también se va a generar un bicarbonato. De igual manera, para el amonio, ¿no? Tenemos igualmente acá el mismo mecanismo, el CO2 más el agua, gracias a la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico, se desdobla en bicarbonato y en protón, el bicarbonato se reabsorbe y el protón se une con el amonio, ¿no? De tal manera que por cada amonio excretado se va a generar un bicarbonato. Entonces, de esta manera nosotros hacemos la regeneración de bicarbonato. Y por último, la eliminación, que decíamos el último paso, la eliminación del bicarbonato generado en exceso, ¿no? Y de aniones orgánicos. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que más o menos unos 4.320 equivalentes por día se absorben o se filtran de bicarbonato, ¿no? Por la nefrona, por el glomérulo. Y de estos, si por ejemplo tenemos un exceso, una mayor cantidad, por ejemplo, 4.480 equivalentes, ¿no? Por día que lleguen, por ejemplo, al glomérulo, entonces de estos, al llegar pues a la parte de la célula del túbulo contenedor proximal, la bomba que decíamos de protones tienen una capacidad saturable, ¿no? Estos pueden compensar hasta 4.400 equivalentes por día y el exceso va a llegar al túbulo contorneado distal. De tal manera que acá se van a formar aniones no reabsorbibles, no metabolizables, y estos aniones van a ser eliminados, ¿no? Eh, al exterior, ¿no? A nivel renal. Bien. Entonces, los principales buffers que tenemos acá, dijimos, a nivel extracelular, el bicarbonato. A nivel intercelular, los fosfatos. Y a nivel de orina, bueno, lo que decíamos también los fosfatos que permiten lo que es la acidez titulable y el amonio que permite también la regulación de excreción de protones. Entonces, ya más o menos visto esta primera parte para que puedan entender lo que vamos a hablar de los trastornos ácido-base. Entonces, gracias a estos mecanismos que ustedes han visto cómo se comporta el bicarbonato, el CO2 para mantener este equilibrio, se creó esta ecuación, ¿no? Esta ecuación y la ecuación de Henderson-Hasselbalch que trató de ver cómo el pH puede ser calculada gracias a las concentraciones de bicarbonato y CO2, ¿no? Y ustedes pueden ver esta fórmula como un poco compleja, pero más o menos resumiendo, viene a ser que el pH está dado por las concentraciones, o bien estar modificado por las concentraciones del bicarbonato entre las concentraciones del PCO2, ¿no? O sea, el tema renal entre el tema pulmonar. Y cuando nosotros abordamos un desequilibrio ácido-base, tenemos que hacernos tres preguntas y responderlas, ¿no? ¿De qué trastorno se trata? Ver el trastorno primario, ¿es adecuado o no la respuesta a la compensación secundaria? ¿Y cuál es la causa del trastorno? Entonces, para eso vamos en ese orden. La concentración plasmática vamos en estos cuatro parámetros, ¿no? Primero, antes de responder esas preguntas. Entonces, la concentración plasmática de protones, hemos dicho que va a indicar la gravedad del trastorno. Y esta concentración de protones lo hacemos a través del pH, que ya hemos mencionado, que es el menos logaritmo de la concentración de protones, y que su rango va de 7.35 a 7.45. El PCO2 va a indicar la respuesta respiratoria y su valor en promedio es 40 milímetros de mercurio, pero más o menos calculamos 40 más menos 5, 35 a 45 milímetros de mercurio, el rango en que oscila el PCO2. En cuanto a la concentración de bicarbonato, igualmente esto nos va a indicar el estado de los sistemas tampón que ya hemos mencionado, ¿no? Todos los sistemas buffer que también hemos visto. Entonces, su valor más o menos va a dar entre 21 y 26 mil equivalentes por litro, 24 más o menos en promedio, ¿no? Y el hiato iónico, que es el anión gap, va a orientar el diagnóstico diferencial, ¿no? Que viene a ser las diferencias de las cargas positivas, cationes y cargas negativas, aniones. Se calcula como el sodio más el potasio menos el cloro menos el bicarbonato. El rango normal va de 12 más menos 4. Hay fórmulas en las que no consideran el potasio, porque eso también van a encontrar en la literatura, van a encontrarlo como sodio menos cloro menos bicarbonato, y ahí más bien cambia el rango, pues ya no va a ser el mismo. No puede ir más o menos de 6 a 12 más o menos, ¿no? Menos.
Entonces, para que ustedes puedan hacer su cálculo según considerando no el potasio. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿De qué trastorno se trata? Entonces, ustedes tienen que seguir este orden. Primero, el pH, ¿no? Ven cómo está el pH. Si el pH está aumentado, perdón, si el pH está disminuido es porque hay gran cantidad de concentración de protones, o el pH está aumentado, hay baja cantidad de protones, o el pH está normal. Entonces, si el pH está bajo, entonces estamos hablando de una acidemia, ¿no? Estamos hablando de una acidemia, hay que ver por qué hay la acidemia, qué proceso lo está causando. Entonces, para eso vemos al bicarbonato o al PCO2. Si el bicarbonato está disminuido, entonces decimos que es una acidosis metabólica. Pero si el PCO2 está aumentado, es una acidosis respiratoria. En cambio, si el pH está aumentado, igual, estamos en una alcalemia. Y tenemos que ver qué procesos están causando esta alcalemia. Si el bicarbonato está aumentado, es una alcalosis metabólica. Si el PCO2 está disminuido, es una alcalosis respiratoria. Ojo que cuando nosotros tenemos un pH normal, de 735 a 145, es muy probablemente, si hay un trastorno aquí, hay un trastorno mixto, un trastorno ácido-base mixto. Es decir, que ambos están bajos o que ambos están aumentados. De aquí hablamos cómo está la respuesta compensadora, ¿no? ¿Está compensando o no está compensando lo que hemos visto? Entonces, acá entran a tallar, perdón, acá entran a tallar los tampones, todo lo que hemos visto, el sistema buffer, ¿no? El CO2, el bicarbonato y la excreción renal de ácidos. Todos estos sistemas se pusieron en marcha para nosotros compensar el trastorno ácido-base. Entonces, acá nosotros decíamos que teníamos una acidosis metabólica, la compensación, si el bicarbonato está bajo, entonces para mantener el pH que hemos dicho, bicarbonato entre PCO2, ¿no? De la formulita que hemos puesto, ¿no? De Henderson-Hasselbalch, bicarbonato entre PCO2. Si el bicarbonato baja, el PCO2 tiene que bajar. Si el bicarbonato sube, el PCO2 tiene que subir. Para tratar de mantener el pH normal, o por lo menos en compensación. Entonces, si el bicarbonato baja, entonces la compensación es respiratoria, el PCO2 tiene que bajar. Igualmente, si tenemos una acidosis respiratoria, o sea, el PCO2 está aumentado, compensación renal, el bicarbonato tiene que aumentar. Y lo mismo ocurre para la alcalosis metabólica y para la alcalosis respiratoria. Y para esto se crearon unas tablas, más o menos para hacer el cálculo de la compensación. Así tenemos acá, y esto a veces sí los tienen a veces que memorizar, porque a veces les pueden llegar un caso clínico y tienen que hacer los cálculos respectivos, ¿no? Tenemos una alcalosis metabólica, por cada disminución de bicarbonato de 1 equivalente, la PCO2 debe disminuir 1 milímetro de mercurio, ¿ya? Acá han puesto 0.8, 1.2, pero en promedio es 1 milímetro de mercurio. Tenemos una alcalosis metabólica, por cada aumento de concentración de bicarbonato de 1 equivalente por litro, la PCO2 tiene que aumentar 0.7 milímetros de mercurio. Para la acidosis respiratoria, en cambio, hablamos si es crónica o es aguda. Si la acidosis respiratoria dice, por cada aumento de PCO2 de 10 milímetros de mercurio, la concentración de bicarbonato aumenta 1 equivalente si es una acidosis respiratoria aguda. Si es crónica, tiene que aumentar 3.000 equivalentes por litro. Y si tenemos, al contrario, una alcalosis respiratoria, por cada disminución de PCO2 de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato tiene que disminuir de 2.5 equivalentes por litro si es una alcalosis respiratoria aguda, y si es crónica, disminuir 5.000 equivalentes por litro. Entonces, esto es prácticamente es la tabla que ustedes tienen que manejar para hacer los cálculos de la compensación ácido-base, ¿no? Entonces, las respuestas secundarias que se van a dar, ojo, unos pensarían, ay, con esta compensación, doctor, el pH va a llegar a lo normal. No, las respuestas secundarias no van a normalizar el equilibrio ácido-base. Por algo tenemos pH ácido y pH alcalino, sea, porque ya hay un disturbio. Solamente lo que nosotros queremos saber es que si están compensando, si el cuerpo ha podido compensar ese disturbio. Nosotros si tenemos, ya hemos dicho, pH normales, probablemente tenemos trastornos mixtos, ¿ya? Estamos hablando de un contexto de un paciente enfermo, un paciente enfermo, no un paciente sano. Bien, entonces la respuesta adaptativa, ya hemos mencionado, si es adecuada, entonces vamos a hacer en base a los cálculos de las fórmulas que ya les he mencionado, pero también podemos tener un trastorno ácido-base mixto, ¿no? Y recordar acá también, como mencionaba, acá creo que lo mencioné en la clase de potasio,
por cada aumento o disminución de 0,1 del pH, el potasio también cambia en sentido inverso 0,6 equivalentes por litro. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando tengan en las prácticas con gases arteriales, si tienen acidosis o alcalosis y el potasio está muy alterado, también hay que hacerle la corrección de acuerdo al pH. ¿Ya? Bien, en cuanto al yato iónico, el anión gap, decíamos que es la diferencia entre cationes y aniones medidos, ¿no? Y esto de acá va a representar la diferencia, la concentración, perdón, de aniones no medidos. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá no hemos puesto el potasio, para que ustedes más o menos puedan eh, situarse un poco. Entonces, acá tenemos el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿no? Entonces, el anión principal en el anión GAP viene a ser la albúmina, hasta el 75%. Entonces decimos que era el sodio, obviamente el potasio está por ahí también, menos el cloro, menos el bicarbonato, y ese es el anión GAP. Este anión GAP está principalmente formado por albúmina, pero también contiene fosfatos, sulfatos y otros aniones. Como mencionaba, el anión GAP podemos calcularlo, ya sea solo sin el potasio, ya dijimos que vamos un rango de 6 a 12, pero diferente es cuando tenemos el potasio, ¿no? Que es 12 más menos 4. Entonces, aquí, si tenemos hipoalbuminemia, nosotros tenemos que hacer con la corrección del anión K. 4 menos la albúmina sérica por 2,5 perdón, el cálculo del anión K calculado. Entonces, por cada disminución de 1 gramo en la concentración de la albúmina, el anión GAP también va a disminuir 2,5 equivalentes por litro. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la corrección del anión GAP con la hipoalbuminemia. Y en estos casos, cuando no tenemos anión GAP disminuido, que ya hemos dicho que generalmente es por hipoalbuminemia, que es la principal causa, tenemos que hacer la corrección. También podemos tener anión GAP alto, anión GAP aumentado o anión GAP normal. Entonces, en caso de anión GAP aumentado, esto es por eh, aumento de ácidos. Lo que hay que hacer acá es disminuir o interrumpir la fuente de producción de ácido, que es lo que ahorita vamos a conversar también. Y en la acidosis con anión GAP normal, más bien acá hay que reponer el bicarbonato, porque más bien lo que ha habido pérdida de bicarbonato. Entonces, aquí vamos, ¿no? Entonces tenemos acá la acidosis metabólica. La acidosis metabólica viene a ser el trastorno más frecuente, ¿no? Entonces, un ácido base que se produce en situaciones de ganancia neta de ácidos o pérdida de bicarbonato. Tenemos entonces acá acidosis con anión GAP alto y anión GAP normal. Acá en el gráfico podemos ver el anión GAP alto y acá en la barra B, anión GAP alto y en la barra C, anión GAP normal. Entonces, en el anión GAP alto, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que el cloro se mantiene igual? Lo que ha pasado es que el anión GAP ha aumentado, o sea, aumenta y ganancia de ácidos acá, ya sea endógenos o exógenos, y como el cloro está normal, se llaman también acidosis metabólicas normoclorémicas. Y en la barra C, como pueden ver, más bien acá el cloro aumenta, el bicarbonato disminuye, el anión GAP está normal. Y esto se produce porque hay pérdida de bicarbonato. Como el bicarbonato ha disminuido porque se está perdiendo, entonces el cloro trata de compensar y aumenta, ¿no? Y acá hay un tema también que se llama acidosis metabólicas hiperclorémicas, ¿no? Entonces, tenemos la acidosis metabólica con anión aumentado. Decíamos que es por un incremento de carga de ácidos, que pueden ser endógenos o exógenos. Exógenos, principalmente, intoxicación por metanol o etilenglicol o salicilatos, y aporte endógeno por ejemplo, de ácidos tipo la acetoacidosis diabética o la acidosis láctica, ¿no? Son las cosas más frecuentes de acidosis metabólica, anión aumentado. En el caso de acidosis metabólica con anión abnormal, decimos que es por una disminución de la concentración de bicarbonato que puedes estar perdiendo por vía renal o vía extrarrenal, es decir, por vía gastrointestinal, que es lo más frecuente, o por vía renal. Y para poder distinguir entre si se está perdiendo bicarbonato por vía renal o extrarrenal, se hace una determinación de carga neta urinaria, que también lo vamos a ver en el algoritmo diagnóstico. Entonces acá tenemos en este cuadro las diferentes causas de acidosis metabólica, ya sea anión GAP normal o anión GAP elevado. Si es anión GAP normal, dijimos de que es por disminución de bicarbonato, porque hay pérdida de este, y puede haber pérdidas digestivas como diarrea, en el caso también de fístulas pancreáticas,
drenaje del intestino delgado por adenomas vellosos, drenaje biliar, derivaciones uretero-intestinales, ¿no? O sea, hay pérdida de bicarbonato por vía digestiva. También pérdida de bicarbonato por vías renales, sobre todo en las acidosis tubulares renales. Y también cuando se usa cetazolamida como diurético. En caso de acidosis metabólica con anion GAP alto, dijimos que es por aumento de ácidos, endógenos o exógenos. Endógenos, los principales, las dos causas más frecuentes dijimos, acidosis láctica o cetoacidosis diabética. También podemos tener en caso de insuficiencia renal, también. Y las intoxicaciones como metanol, etilenglicol, salicilatos o paraldehído. La clínica de la acidosis metabólica es muy variada. Tenemos, puede haber alteraciones a nivel del potasio, hiperpotasemia. Podemos tener también eh, aumento de la resorción ósea, la hipercalciuria, también que se asocian a acidosis metabólicas. Podemos tener también náuseas, vómitos por hipersecreción péptica, la conocida respiración de Kussmaul, respiración en los pacientes sépticos sobre todo, que están con taquipnea, hiperpnea también. Y también podemos tener en las acidosis metabólicas también el tema de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, nosotros tenemos un paciente con acidosis metabólica, dijimos, calculamos el anion gap, ¿no? Si está elevado o está normal. Si está elevado, entonces pensamos que es por, dijimos, ver si hay este, cuerpos ácidos exógenos o endógenos, ¿no? Entonces, endógenos, cetoacidosis diabética, si hay glicemia, por eso dosamos la glucosa, si no es, de repente no es una cetoacidosis no diabética, y si no es ninguna de estas, entonces vemos el ácido láctico, ¿no? El lactato sérico. Si está aumentado, entonces es una acidosis láctica, puede ser tipo A o tipo B, ¿no? Tipo A en los cuadros sépticos y tipo B por intoxicación de alcoholes, metformina, hepatopatías, neoplasias. Y otras causas que no sean estas, pues también tenemos intoxicación por metanol, etanol, etilenglicol, lo que mencionábamos, por salicilatos, o también acidosis por piroglutámico, que también es intoxicación por acetaminofén, que también podemos tener. Pero si el anion GABA está normal, entonces dijimos pérdida de bicarbonato, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos que hacer, ¿cómo diferenciamos si es una pérdida renal o extrarrenal de bicarbonato? Hacemos el cálculo de la carga neta urinaria. ¿Y cómo es esto? Calculamos la diferencia del cloro menos el cloro urinario menos el sodio urinario más el potasio urinario. Si es positiva, significa que hay pérdidas no renales, o sea, extrarrenales, se está perdiendo por otro lado el bicarbonato, ya sea por diarrea, lo que dijimos, las fístulas intestinales, ya sea laxantes, derivaciones, ¿no? Ureterointestinales, etc. Pero si la carga urinaria es negativa, es decir, hay pérdida renal de bicarbonato, entonces acá a la cabeza están las acidosis tubulares renales de diferentes tipos. En cuanto al tratamiento, va a depender del tipo de acidosis metabólica, ¿no? Si es anión GABA elevado, entonces tenemos que bloquear la producción del ácido, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes con cetoacidosis diabética, podemos darle insulina, lo hidratamos, todo, y tiene que mejorar la glucosa. Si estamos en acidosis láctica por hipoxia, también podemos dar pacientes oxigenando, ¿no? Para eso le damos suplementos de oxígeno por cánula nasal, o de repente necesita máscara de reservorio, máscara Venturi, dependiendo de lo que nos diga el LAGA también. Precaución con la detección de hipopotasemia, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos acidosis metabólica y vamos corrigiendo, obviamente que si hay hiperpotasemia también el potasio va disminuyendo, entonces tenemos que ir viendo también cómo van los electrolitos. Y la reposición de con bicarbonato solo se da en situaciones especiales, como por ejemplo en descensos mortales del pH, ¿no? pH menos de 7, tenemos que tratar sí o sí con bicarbonato, o hiperpotasemias extremas también. La acidosis metabólica con anion GAP normal, el tratamiento con bicarbonato acá es menos restrictivo y se utiliza si el pH es menos de 7.2, ¿no? Si se desea utilizar terapia alcalinizante, el bicarbonato sódico es el agente de elección, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el déficit de bicarbonato? En base a esta fórmula, el delta de bicarbonato, que viene a ser bicarbonato, el objetivo a donde queremos llegar, menos el bicarbonato plasmático, eso lo multiplicamos por 0.5 por el peso corporal, ¿no? Entonces, una vez que calculamos el déficit de bicarbonato, en las primeras 24 horas podemos dar la mitad de la dosis calculada y vamos viendo cómo va, ¿no? Hacemos de nuevo el monitoreo del bicarbonato en el LADA y de acuerdo a eso hacemos un nuevo cálculo del déficit y así vamos poco a poco compensando la acidosis metabólica.
Datos de gravedad, pH menor o igual a 7,2, bicarbonato menos de 8, algunos dicen menos de 10. Y obviamente que acá, la terapia es bien agresiva, ¿no? Bien agresiva porque el paciente se nos puede morir. El tratamiento entonces de la acidosis metabólica, dijimos, dependiendo, ¿no? Si es una acidosis metabólica o anemia alta, hay que detener la producción de bicarbonato, cetoacidosis o lactoacidosis. Tenemos que aumentar la producción de bicarbonato endógeno, aquellas acidosis metabólicas con anemia normal, o administrar el bicarbonato exógeno también. Y nunca se olviden que al subir el bicarbonato también podemos tener hipopotasemia al haber esta entrada de potasio dentro de la célula y también podemos provocar una unión de calcio en las proteínas y tener menos calcio libre, lo que puede provocar hipocalcemia y por lo tanto tetania, ¿no? También. El otro tema es la alcalosis metabólica, es lo contrario, ¿no? Eso se produce por una elevación de la concentración plasmática de bicarbonato, es la segunda causa más frecuente de trastorno ácido base, y esta alcalosis metabólica se va a generar por un exceso de aporte de bases o bien por una pérdida de hidrogeniones, ¿no? O bien se está perdiendo protones o más bien se está ganando bases. Y para que pueda persistir y trascender este trastorno es porque el riñón no puede eliminar el bicarbonato. Entonces, tenemos las diferentes patologías, se pueden clasificar según la función de la génesis de la alcalosis o también en función de la respuesta al cloro. Lo más conocido es esta, según la génesis de la alcalosis, ya sea por sobrecarga de alcalinos, o sea, pacientes que están recibiendo infusión de bicarbonatos o que están con hemodiálisis también que tienen alta dosis de bicarbonatos o que están con suplementos orales que tengan también carbonatos de calcio o citratos, podemos tener esta patología. Y lo más frecuente, que es pérdida de bicarbonato, de protones, perdón, podemos tener acá por pérdida de protón a nivel gástrico, vómitos, aspiración nasogástrica o también utilizar ciertos diuréticos. Si nosotros queremos hacer la clasificación de acuerdo a la respuesta del cloro, bueno, podemos hablar de sensibles al cloro o resistentes al cloro, y también tenemos acá diferentes patologías, ¿no? Sensibles al cloro tenemos pérdida intestinal de ácido, ya sea por aspiración gástrica, vómitos, diarrea congénita, eh, cloruro, adenoma velloso de recto, pérdida renal de ácidos también, o fibrosis quística. Y son resistentes al cloro, ya sea con hipertensión arterial o con presión arterial normal, ¿no? Que son causas, como les menciono, ya un poco más raras, ¿no? La clínica, generalmente la alcalosis metabólica es asintomático, pero podemos tener una síntoma también bastante variada. Secundaria, por ejemplo, si el paciente está deshidratado, podemos tener calambres, mareos, astenia. Si hay disminución del calcio, magnesio, potasio, también aunado a la alcalosis metabólica, podemos también tener debilidad muscular, irritabilidad muscular, hiperreflexia o arritmias. Si hay síntomas secundarios a la hipoventilación, también podemos tener hipoxemia o depresión respiratoria. Y en casos de alcalemia grave, bicarbonato más de 40, podemos encontrar una elevación moderada del hiato iónico. En cuanto al algoritmo diagnóstico, nos preguntamos cómo está la función renal, porque ya hemos mencionado que para que este proceso se sostenga es porque el riñón no puede eliminar el bicarbonato. Entonces tenemos con insuficiencia renal, ya es fácil, ¿no? Ya, entonces paciente tiene insuficiencia renal y por eso también podemos tener que el paciente esté tomando bicarbonato, que tenga un aporte exógeno, porque si nosotros tenemos un aporte exógeno, el paciente está con un exceso de bicarbonato, el riñón debería compensar con los mecanismos de ácido base que hemos mencionado, todo el sistema buffer, ¿no? Debería eliminar ese exceso de bicarbonato, pero como el riñón está fallando, entonces no puede eliminarlo y por lo tanto en los pacientes que están con aporte exógeno de bicarbonato se les hace más fácil hacer el alcalosis metabólica. También en caso de que la función renal esté normal, entonces hacemos el cálculo del cloro en orina, ¿no? El cloro en orina está disminuido, entonces sospechamos que hay pérdida eh, por la alcalosis metabólica, se está perdiendo los protones por vómitos, por sonda nasogástrica, por el uso de diuréticos, ¿no? Pero si el cloro urinario está normal, entonces nos preguntamos cómo está la presión arterial. Si está con hipertensión, entonces ya hacemos los dosajes de renina o aldosterona y podemos tener diferentes patologías, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Y si no hay hipertensión arterial, ya podemos pensar también en temas de tubulopatía, ¿no?
sistema de Bartlett, Gittelman o uso de diuréticos. El tratamiento va a depender de la causa subyacente y también de la corrección de los déficits existentes, ya sea si hay déficit de cloro, de potasio, de hipovolemia, etcétera, ¿no? En las alcalosis sensibles al cloro, que suelen cursar con hipovolemia y cloro urinario bajo, entonces la base del tratamiento consiste en aportar cloro en forma de suero salino para expandir el extracelular. En las alcalosis resistentes al cloro, que son las menos frecuentes, ya requieren terapias más específicas, como por ejemplo diuréticos tipo espironolactona, para que más o menos puedan ver el manejo de acuerdo si es sensible o resistente al cloro, ¿no? En cuanto acá esta tabla también más o menos resume lo que hemos estado mencionando. Si es una depresión de volumen clorosensible, entonces tenemos que dar el suero salino isotónico, añadir cloruro de potasio si hay hipopotasemia. Se puede dar aporte por vía oral si es que el paciente tolera y suspender diuréticos si es posible, ¿no? Pero si son resistentes al cloro, hablamos sobre todo pacientes edematosos o con hiperaldosteronismo primario, tratamos la causa subyacente, podemos dar los diuréticos que mencionamos tipo espironolactona, también podemos dar cloruro de potasio si es que hay hipopotasemia, y la los inhibidores de anidrasa carbónica tipo acetazolamida, ¿no? Pero siempre vigilando el potasio sérico. Entonces, el tratamiento de la alcalosis metabólica, dijimos, hay que reponer el cloro con suero salino, suero isotónico, el 0,9%. Podemos dar también suplementos orales de sal, eliminar el bicarbonato tipo diuréticos acetazolamida. Ahora, si es una insuficiencia renal severa, pues ya no nos queda nada más que hacer diálisis y reponer cualquier déficit de potasio y magnesio y corregir la casa subyacente. En la mayoría de casos, se trata con hidratación de suero salino al 0,9 para expandir el extracelular, lo que hemos venido diciendo. En cuanto a la acidosis respiratoria, este trastorno se produce por una retención primaria de CO2 y esto implica siempre una alteración de la ventilación, o sea, una hipoventilación. Nosotros dijimos en el cuadro inicial, ¿no? Cuando hablamos también del sistema buffer pulmonar, cuando a disminución de la ventilación, ¿no? Hipoventilación, comienza a haber retención de CO2, ¿no? Y esto puede ser una acidosis respiratoria aguda o crónica. Como ustedes pueden ver ahí, en caso de la acidosis respiratoria, las causas son variadas. Las más frecuentes son depresión del sistema nervioso central, ¿no? El paciente está en un estado de coma, de manera que no puede ventilar. O hay una injuria torácica, un neumotórax que no permite la expansión de la caja del parénquima pulmonar, o también hay una obstrucción de la vía aérea tipo asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, o neumonías severas o edema pulmonar, o inclusive también problemas neuromusculares como la miastenia o el síndrome de Guillain-Barré, que tampoco nos permiten una buena ventilación. Entonces, todos esos cuadros hacen de que haya hipoventilación y de tal manera que aumente el CO2, ¿no? Y acá en la tablita también acá mencionamos en caso de agudo y crónico, ¿no? Ya en la corrección que también hemos mencionado en las tablas al inicio de la compensación, que también es importante que lo sepan. Entonces, dentro de las causas de la acidosis respiratoria, para resumir, tenemos alteraciones de la ventilación pulmonar, obstrucción de la vía respiratoria, síndrome de apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar. Alteraciones de la pared torácica, lo que decíamos de los músculos respiratorios que no permiten expandir la caja torácica, enfermedades nerviosas, musculares, como miastenia gravis, lo que decíamos, o también pacientes que están con fármacos miorelajantes también. Y enfermedades de los centros respiratorios, aquellos que estén con depresión metabólica de los centros respiratorios, sobre todo aquellos pacientes que estén en coma o con problemas neurológicos tipo encefalitis, ¿no? Etcétera. La clínica, la gravedad también de los síntomas se va a relacionar más con la rapidez de la instauración. Eh, Difícil va a ser separar de la hipoxemia, como por ejemplo la cefalea, ¿no? Que también son síntomas de la hipoxemia como tal. Confusión, irritabilidad, el paciente puede estar ansioso, delirio. Y el sistema cardiovascular puede disminuir la contractibilidad miocárdica y la resistencia vascular y sistémica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es sencillo. Entonces hace un dosaje en la gasometría de los análisis de gases arteriales en el AG arterial y van a poder ver el gradiente, van a poder calcular el gradiente del velo arterial de oxígeno, ¿no?
Si no lo tienen, también lo pueden calcular en base a esta fórmula que está acá, que es el PO2 inspirado en aire, ¿no? Menos 1,25 por el PCO2, todo eso le restan la presión arterial y oxígeno. Entonces, cuando está aumentado, más de 15 a 20 milímetros de mercurio, nos indica de que es una enfermedad pulmonar intrínseca, o sea que la causa viene a ser propiamente el parénquima pulmonar. Pero si está normal, entonces la causa de la alcalosis, perdón, de la acidosis respiratoria viene a ser dado por un origen central o se debe también a alteración de la pared torácica o de los músculos inspiratorios. Entonces, el abordaje terapéutico se va a basar en aumentar la ventilación alveolar. Y esto de acá podemos, nos mencionan que nunca no debemos usar bicarbonato en la acidosis respiratoria, ¿ya? Esto puede agravar aún más todavía el cuadro. Entonces, aumentar únicamente el aporte de oxígeno puede favorecer aún más la depresión del centro respiratorio, por lo que debe adjuntarse a otras medidas específicas, por ejemplo, terapia broncodilatadora, ventilación mecánica no invasiva o invasiva, es decir, aquellos pacientes que ya necesiten este, que la depresión, la hipoventilación sea tan severa que ya aportando oxígeno, ya sea por cánula vinasal, ya no pueden por sí con ello mejorar, entonces tienen que ya intubar a los pacientes, ¿no? Por eso terminan muchas veces en ventilación mecánica. En cuanto a la alcalosis respiratoria, más bien este se produce por una reducción del CO2 y es el trastorno ácido base más frecuente. Esto va a implicar siempre una también alteración de la ventilación alveolar, una hiperventilación, al revés, ¿no? A lo contrario de la acidosis. Igualmente puede ser aguda y crónica. Y acá también pueden ver ustedes que las diferentes causas, ¿no? También por hiperventilación, por ejemplo, la ansiedad, la sepsis, desorden del sistema nervioso central, también podemos tener stroke, infecciones, toxicidad por salicilatos, eh, en la embarazada también, pues la embarazada también tiene un cuadro de hiperventilación también. Entonces, acá podemos mencionar en esta tabla las diferentes enfermedades, las causas que causan la alcalosis respiratoria, estar divididas en estimulación directa del centro respiratorio, ya sea por la ansiedad, una hiperventilación psicógena, sepsis también, el embarazo, la fiebre, o enfermedades del sistema nervioso central como meningoencefalitis, tumores, hemorragia subaranoidea. Drogas y hormonas como los salicilatos, las catecolaminas, ¿no? Enfermedades pulmonares, también la neumonía, asma, el embolismo pulmonar, hipoxia, también podemos tener la insuficiencia cardíaca, la anemia grave, las grandes alturas, ¿no? Eh, entre lo más frecuente. La clínica, la hiperventilación, la taquimia, ¿no? Entonces, hay aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, ¿no? Alteraciones de la conciencia, podemos tener parestesias, peribucales, calambres musculares, espasmos carpopedales, arritmias. Y el tratamiento, perdón, el diagnóstico igual es en base a la gasometría. Ustedes le toman un análisis de gas arteriales al paciente y van a ver, pues, que el CO2 va a estar disminuido, ¿no? Entonces, el tratamiento acá es perdón, el tratamiento acá viene a ser, si el paciente está con una hiperventilación psicógena, entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar un ansiolítico o bien respirar en un sistema cerrado, ¿no? Al paciente le ponen una bolsita que cubra la nariz y la boca, de tal manera que comience lo que va a ir inhalando, no, lo que va a expirar va a ir inhalando del CO2 y de esa manera va a ir aumentando su CO2. Y bien, este cuadro va a resumir lo que hemos estado mencionando, ¿ya? De los diferentes trastornos que hemos visto tanto en bicarbonato y en el pH, ya sea en la alcalosis metabólica, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria o la acidosis respiratoria, ¿no? Los trastornos, unas cuantas, solamente cuantas palabras en los trastornos mixtos. Estos son frecuentes en la práctica médica e implican una mayor gravedad. Ya hemos dicho de que estos trastornos cursan con un pH normal. Para detectar los trastornos mixtos debe tenerse en cuenta que una compensación nunca va a conseguir normalizar el pH. Es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Las compensaciones no van a normalizar el pH. Si tenemos esto, sospechemos en un trastorno mixto. La lectura sistémica de la gasometría y la NIOMA permite distinguir fácilmente la existencia o no de un trastorno mixto y el tratamiento y la prioridad
va a depender de la causa y del trastorno ácido base predominante. Así nosotros tenemos, por ejemplo, combinaciones que se suman acidosis metabólica y con acidosis respiratoria. Podemos tener alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, o también combinaciones que se contraponen. Podemos tener en un mismo paciente acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, o una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, o al revés también una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Pareciera un poco extraño, pero sí, son cuadros que se pueden dar de acuerdo a la patología que presenta el paciente y a la no compensación que haya, porque estos son trastornos en los que no se compensa, en los que los mecanismos no llegan a compensar. Entonces, acá podemos tener una serie de patologías, ejemplos más o menos que ustedes pueden ver, ¿no? En qué casos, por ejemplo, podemos ver una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Por ejemplo, aquellos en los que el PCO2 está inadecuadamente elevado, ¿no? Por eso tenemos una acidosis respiratoria ante la disminución de bicarbonato, en lo que vamos a tener una acidosis metabólica, o un bicarbonato normal o disminuido ante la elevación del PCO2. Entonces, en estos cuadros podemos tener, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, una intoxicación por salicilatos en pacientes tratados con sedantes o en pacientes sépticos, o pacientes con diarrea o acidosis tubular renal complicada con paresia muscular o por hipopotasemia. Como ustedes pueden ver, o sea, no solamente tiene una sola alteración el paciente, sino tienen varias patologías, por así decirlo, que se suman de tal manera que dan esos trastornos mixtos, ¿no? Igualmente, ¿en qué casos podría haber una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria? Igual, un PCO2 inapropiadamente disminuido, o sea, una alcalosis respiratoria, ante la disminución de bicarbonato, una acidosis metabólica, o un bicarbonato normal o aumentado ante el descenso del PCO2, ¿no? Entonces, aquí podemos tener una toxicidad por salicilatos en la fase inicial, una cirrosis hepática que desarrolla insuficiencia renal o una sepsis severa, ¿no? También podemos tener. Y por último, ver otro ejemplo, en el caso, por ejemplo, de acá de la alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Por ejemplo, acá podemos tener, se presenta en un PCO2 bajo, ¿no? Estamos hablando acá de una alcalosis respiratoria, muy bajo, ¿no? Para el aumento de bicarbonato o un bicarbonato excesivamente elevado ante el exceso de PCO2. Y acá tenemos, por ejemplo, las embarazadas con hiperemesis gravídica, ¿no? Pacientes embarazadas que están con grandes cantidades de vómitos, ¿no? Que hacen pérdida todo de bicarbonato, entonces por eso es que, perdón, comienzan a perder ácido clorhídrico por los bicarbonatos, ¿no? Los protones, y de tal manera que comienzan a tener estas alcalosis metabólicas. Y como son embarazadas, pues tienen alcalosis respiratoria también por hiperventilación. Entonces, son cuadros complejos, como pueden ver, ¿no? Pacientes cirróticos con vómitos también con sonda nasogástrica que reciban tratamiento diurético excesivo, o pacientes en hemodiálisis que desarrollan alcalosis respiratoria por otras causas, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes puedan ver la complejidad de los trastornos, eh, lo principal es que ustedes pueden hacer primero el reconocimiento de la patología, la compensación de la fórmula, y si no está compensando, tratar de ver qué tipo de trastorno mixto puede tener el paciente. Eso lo van a poder practicar en los servicios donde estén rotando, a su médico que esté en la práctica, pueden coger cualquier análisis de gases arteriales y con ellos lo pueden examinar y hacen la correlación con la clínica del paciente, ¿ya? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda.